Bien, vamos a analizar la segunda sentencia, que es un asunto donde se promueve una acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con fecha del 14 de octubre del 2009 en contra del artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de septiembre del 2009, relacionado esto, perdón, con la prueba de confesión y las modalidades para ser declarado confeso. Aquí cito algo muy importante que son las fechas. Se presenta esta promoción de inconstitucionalidad del 14 de octubre del 2009 de una publicación o modificación del 10 de septiembre del 2009. Bien, entonces, tocante a la estructura de la resolución, tenemos los vistos y resultado en esta sentencia y los vamos a describir a continuación. Primero, por oficio se presenta ante la Suprema Corte de Justicia el 14 de octubre de 2009 por el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se promueve una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Segundo, el promovente de esta acción estima que las disposiciones legales impugnadas son violatorias a los artículos primero, sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero, en los conceptos de invalidez, en síntesis, se adujo lo siguiente: que el artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal es violatorio del artículo primero de la Constitución. Eh, Argumentan que el legislador debió haber tomado en cuenta consideraciones para aquellos casos en los cuales ciertos individuos con dependiendo de la actividad a lo que se dediquen, en este caso, aduciendo el secreto profesional o la reserva de la secrecía que deba tener algunas de las actividades. Segundo, el artículo 322 de dicho código es violatorio los artículos sexto y séptimo de la Constitución al no excluir a los periodistas del cumplimiento de la obligación normativa de absolver posiciones en virtud del secreto de su profesión o que el secreto de su profesión demanda. Para este efecto, arguyen que viola el derecho de las libertades de expresión y de información. El cuarto dice que el 14 de octubre del 2009 el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y el 15 de octubre del 2009 el ministro instructor admitió la acción y ordenó dar vista a la Asamblea Legislativa, al gobierno del Distrito Federal, a los que les remitieron, o les emitieron y promulgaron la norma que en este caso se está impugnando. Las autoridades al rendir sus informes manifestaron en síntesis lo siguiente, este es en el quinto punto: la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en primera instancia dice que no es válido que el promovente pretenda cuestionar el texto total del artículo en aquello que no fue reformado o modificado como pretenden hacerlo, que es evidente que ya transcurrió en exceso y demasía el término que establece el artículo 60 de la ley reglamentaria que limita el plazo de 30 días naturales a partir de la publicación. Otro punto que contesta la Asamblea Legislativa es que considera que el primero es infundado y por lo tanto improcedente por no violentar en forma alguna ningún principio o el principio de discriminación. En otro punto mencionan que el precepto en cuestión no hace diferenciación en determinadas características o circunstancias que legitiman al incumplir o a incumplir una obligación legal, que es imprecisa e incorrecta, ya que el deber de aclarar, tratándose de una prueba confesional, no se presenta cuando el juez hace declaración de confeso, sino que en un momento anterior, cuando se lleva a cabo la práctica y desahogo de la prueba. Mencionan también que el promovente confunde los términos a que refiere la reforma, pues solamente se dirige a regular un supuesto específico de incomparecencia sin justa causa del citado a absolver posiciones. Argumentan que no existe práctica discriminatoria de ninguna especie, sino un tratamiento de igualdad o equidad para todas las personas que se encuentren sometidas a un litigio.
y señala algunos criterios aplicables según el punto de vista del promovente relacionados con derechos de autor, protección al consumidor, leyes privativas, etc. Dicen que no se viola el derecho y las libertades de expresión y de información considerando infundado e improcedente. El precepto impugnado no puede valorarse o ponderarse de manera aislada, sino de manera conjunta con las restantes disposiciones referidas en la prueba confesional. Y que la confesión ficta no trae aparejada la admisión de hechos y mucho menos una sentencia necesariamente desfavorable. En cuanto a la recomendación número 7 a la que hacen referencia, dice que las violaciones a la libertad de expresión de periodistas o comunicadores, el accionante no formuló una interpretación auténtica del precepto impugnado, que los argumentos del accionante son equivocados en cuanto a que transgreden las disposiciones constitucionales en que apoya su demanda y que derivan de un agravio personal y directo al derecho de los periodistas a reservar sus fuentes de información. Lo que contesta el director general de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal es que los derechos humanos están garantizados en la Constitución y en las leyes y se traducen en la no discriminación. Otro argumento que maneja en la contestación es que el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores de orden jurídico. Otro más, que aquel que conozca cierta información con motivo del ejercicio profesional no puede ser obligado a rendir testimonio sobre tal información, salvo que el titular de la misma le autorice para ello. En realidad no tendrían que revelar sus fuentes, pues se está en presencia de la prueba confesional relativa a hechos propios, no de la testimonial, en cuyo caso tampoco puede obligárseles a que revele sus fuentes. El sexto, lo que contesta el Procurador General de la República, en síntesis manifiesta lo siguiente, que debe sobreseerse la acción de inconstitucionalidad, pues la presentación de la demanda resulta extemporánea, que debe sobreseerse la acción de inconstitucionalidad al no haberse dirigido la actividad a la Asamblea Legislativa a modificar la norma general impugnada, y que las limitaciones a la libertad de expresión, las autoridades pueden realizar investigaciones en torno a lo expresado por el gobierno son cuando se ataque a la moral, cuando se ataquen a los derechos de terceros, cuando se provoque algún delito y cuando se perturbe el orden público. Que la norma general impugnada no impone la obligación a los periodistas de comparecer a juicio como absolventes de posiciones, que no impide a los periodistas el ejercicio de su profesión ni limita su libertad de expresión. En el séptimo, el ministro instructor tuvo a los citados promoventes formulando alegatos en la presente acción de inconstitucionalidad y declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Y algo que fue muy sui generis en esta resolución es que con motivo del deceso de uno de los ministros o el que inició, el tribunal determinó retornar el asunto a otro ministro diferente. Nos vamos pues a los considerandos. Primero, la competencia, el tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente. Segundo, la acción de constitucionalidad fue presentada de manera oportuna. La legitimación del promovente cuenta con la legitimación necesaria para promover la presente acción de inconstitucionalidad. En este caso fue por parte del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuarto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir su informe, así como el Procurador General de la República, al emitir su opinión, sostienen que la presente acción es extemporánea, toda vez que se solicita la invalidez del artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal en aquella parte que no fue reformada. La causal de improcedencia antes referida es infundada. Eso es lo que arguyen. Se debe proceder al estudio de los conceptos de invalidez que hace valer el accionante. El quinto, la impugnación del artículo 322 por violación del artículo 1 de la Constitución. El primer concepto de invalidez debe declararse infundado según la apreciación de ellos. Se afirma que la premisa de la parte del razonamiento del promovente es inexacta.
tenemos algunos problemas de aplicación. Conforme al artículo 324 del mismo código, el auto en que se declare confeso al litigante o en el que se le niegue la declaración admite un recurso de apelación, es decir, si se diera este caso, en el mismo artículo 324 se puede apelar o quedan amparados. En el sexto, el concepto de invalidez es violatorio los artículos sexto y séptimo de la Constitución, pues al no excluir a los periodistas del cumplimiento de la obligación normativa de absolver posiciones en virtud del secreto de su profesión, que su profesión demanda, también lo advierten infundados. Los problemas de aplicación en este sentido es en relación con los periodistas, también pueden ser problemas de aplicación del precepto, razón por la cual corresponde al juzgador en este caso, a la luz del ordenamiento jurídico aplicable en su totalidad, al momento de realizar la valoración de prueba, la ponderación acerca de si se justifica o no la incomparecencia. El absolvente tiene la posibilidad de hacer ver los medios legales establecidos para su defensa. En particular, que el auto en que se declare confeso al litigante o en el que se niegue la declaración, que la declaración es impugnable mediante recurso de apelación, que es la misma situación. Las resoluciones o la resolución. Primero, es procedente pero infundada la acción de inconstitucionalidad. Y segundo, se reconoce la validez del artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, reformado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 10 de septiembre del 2009. Tercero, publíquese esta ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En cuanto a la resolución, la discriminación por indiferenciación, encuentran que los argumentos se declaran infundados. El promovente parte de una premisa inexacta, es lo que concluyen. Y por otro lado, que los artículos 6 y 7 de la Constitución se declaran infundado el argumento referente a que el artículo impugnado, el artículo 322, al no excluir a los periodistas, una norma jurídica no puede estudiarse de manera aislada, sino armónicamente con el resto del sistema del cual forma parte. En pocas palabras, están protegidos los derechos de la libertad de expresión, los derechos de secrecía de la actividad, como lo es el periodismo, al revelar sus fuentes, y en caso de que estos fueran transgredidos, existe el recurso de apelación citado en el artículo 324 del mismo código en cuestión. Bueno, pues esto es el análisis de esta segunda resolución. Espero que haya quedado claro.